Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Buenas tardes. Vemos que andan unos hermanos fuera de la ciudad, unos hermanos que están con nuestra hermana también ahí en su casa, hermana Serina. También el hermano Camelín me dijo que su niño le pegó un ataque como de asma, ¿verdad? Y fue al hospital con su hijo. Y parece que él anda por allá también. Entonces ahí nuestras oraciones para cada uno de nosotros, ¿no? Pues una vez más, buenas tardes. Doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad de venir a platicar, o no platicar, pero hablar algo de la palabra de Dios, ¿verdad? En esta tarde. Algo que debemos de entender, espero que cada uno lo vea de esa manera, es que hay dos cosas distintas. Nosotros podemos tener conocimiento de la palabra de Dios y podemos tener entendimiento de la palabra de Dios. Estas son dos cosas muy, muy diferentes. ¿Puede una persona tener mucho conocimiento? Claro que sí, mucho conocimiento, sabe todas las historias de la vida, pero puede tener poco entendimiento. A lo que me refiero, que el entendimiento es el que impulsa a la persona a llevar a cabo lo que está aprendiendo. Ese es entender el mensaje, ¿verdad? Y espero que nosotros aquí, al estar estudiando cada martes o cada entre semana, cada vez que nos juntemos, pues sea ese el plan de nosotros, de no nomás llenarnos de conocimiento, sino de entendimiento, ¿verdad? Que es necesario reconocer que eso es muy, muy importante. Algo también que he reconocido en mis tiempos dentro de la iglesia es que nosotros vamos a tener una continua pelea, una guerra, todo el tiempo. La carne siempre va a ser contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Dice la palabra de Dios que estos se oponen entre sí. O sea, es como una contienda que siempre va a estar ahí. Y si una persona pregunta ¿por qué no maduramos? ¿Verdad? ¿Por qué no maduramos? Pues la respuesta es porque estamos dedicando más tiempo a nuestros deseos carnales, ¿verdad? Nos estamos dedicando más a la carne que al espíritu. Eso es muy, muy, muy normal, muy obvio. Vemos aquí que la palabra de Dios nos enseña que existen estas dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, la que trajo Cristo, ¿verdad? Al ver esto me doy cuenta también que nosotros en lo que estemos vivos, ¿verdad? En lo que este corazón siga palpitando, pues siempre vamos a tener debilidades, siempre vamos a tener tentaciones. Es parte de nuestro cuerpo, es la naturaleza de nuestro cuerpo. Entonces muchas personas piensan que al asistir a una iglesia, dice voy a ir a la iglesia para que Dios me quite la tentación y que Dios me quite la debilidad. Eso no va a existir. Ahora, Dios nos quiere ayudar por medio de su palabra, que es espiritual. ¿Para qué? Para poder vencer la tentación. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Que nosotros por medio de su palabra podamos vencer estas tentaciones y estas debilidades. Y eso, hermanos, pues la verdad, si somos sinceros, pues no es nada fácil. La palabra de Dios nos enseña que de un principio Dios lo mencionó. Dice la palabra que Dios en un momento dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque él es carne. Y yo no puedo trabajar con ese material. No puedo trabajar con la carne. Es necesario esa transformación, ¿verdad? Entonces, Dios no nos va a quitar las tentaciones o las debilidades, pero nos da una manera de poder vencerlas. Eso sí lo tengo claro, ¿verdad? En Romanos 6:14 vamos a ver qué dice ahí. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos bien ahí, hermanos, que aquí la palabra de Dios nos enseña el motivo principal es para que el pecado no se enseñoree de nosotros. ¿Qué significa esto? Esto significa que el pecado no tenga dominio sobre nosotros.
que no tenga control sobre nosotros. A eso se refiere la palabra de Dios. Ese es el propósito de Dios para nosotros. Que no seamos controlados por el pecado. ¿Qué cosas quieren controlarlo? Usted pregunta, pues ¿qué cosas, hermano, quieren controlar? Pues sí, a cada uno de nosotros nos quiere controlar, por ejemplo, un ejemplo, pues el alcohol. El alcohol quiere gobernar en tu vida por medio de bebidas alcohólicas. La lascivia, la ira, la envidia, los celos, la avaricia, todas esas cosas quieren controlar, quieren dominar al hombre, ¿verdad?, en su cuerpo. Ahora, entendemos que por medio del Espíritu podemos lograr y vencer. Y es por eso que estamos aquí. Espero que esa sea la razón principal. Que por medio de esta palabra nosotros nos podemos ayudar y poco a poco ir venciendo la tentación. Poco a poco ir venciendo las debilidades. Dice la palabra de Dios en Santiago 3:14, dice que vamos a leerlo, Santiago. Santiago 3:14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni imitáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Vemos ahí lo que es la naturaleza natural, ¿verdad? Entonces, como dije, por medio de la palabra de Dios, que es espiritual, en Romanos 8:13 nos enseña cuál es la medicina, podemos decir. ¿Qué es lo que podemos o cómo podemos combatir esta naturaleza? Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, dice, moriréis. Ahora, aquí está la clave, hermanos. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vemos claramente cuál es el objetivo de poder hacer morir las obras de la carne, pero por medio de ese Espíritu. La carne, hermanos, no puede vencer la carne. La única manera es entendiendo y llevando a cabo esta parte espiritual. Dice ahí más adelante en Santiago 3, dice que es un entendimiento que viene de lo alto, dice, ¿verdad? Un entendimiento que viene de parte de Dios. Entonces, entendemos cada uno de nosotros, creo, que estamos aquí con ese propósito de aprender más. Y espero que entendamos que esto es necesario, estar como apegados a la palabra de Dios. En el momento que alguno de nosotros se desvía un poco, se extravía y no está estudiando, les puedo asegurar que rápidamente empezamos a caer. Rápidamente empezamos a caer. Por eso dice la palabra de Dios, ojalá se frío o caliente, ¿verdad? Pero no tibio. Entonces yo me puse a pensar, es como cuando sacas así de un horno un pedacito de pan o lo que sea, inmediatamente se empieza a cambiar la temperatura, se pone tibia. No se mantiene caliente en cuanto la sacas de ese lugar. Y por eso tengo un amigo que me dice, oye, pues ¿qué tanto estudian? ¿Qué no ya aprendieron? ¿Qué no han aprendido? O sea, ¿por qué están repase y repase las mismas cosas? Le digo, por esa razón. Porque el hombre carnal, a él se le olvidan rápidamente las cosas de Dios. Rápidamente. No dura mucho tiempo. Es interesante, hermanos, cómo nosotros al oír el mensaje, pues muchas veces aquí nos animamos, ¿verdad? Ese es el plan, de animarnos unos a otros, a seguir adelante en este camino. Y si son como yo, pues les sucede igual que yo. Estamos hechos del mismo material, que sí, escuchamos un mensaje, nos animamos, pero el momento que lo tengo que llevar a cabo, en el momento que tengo que actuar el mensaje, pues ahí ya no queremos. Ahí ya se nos hace muy difícil. En 1 Corintios 15:58 dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar creciendo siempre en la obra, sabiendo que este trabajo, dice, no es en vano. Entonces, a lo que yo estoy entendiendo
es que la palabra de Dios me está enseñando que yo debo de ir mejorando, o sea, cada vez más, creciendo siempre, dice, ¿verdad? O sea, ir caminando hacia esa madurez espiritual que Cristo nos está ofreciendo. Eso fuera lo ideal, pero a veces vemos que no es así. A veces que vamos, en vez de ir para adelante, pues vamos para atrás, ¿verdad? Y así nos pasa. ¿Por qué? Por no, que no poner esa necesaria atención. El apóstol Pablo se desahoga en cierta manera ahí en Romanos 7:18. En Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, dice, esto en mi carne, dice, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer. Aquí número uno tengo que entender lo mismo que entiende aquí el apóstol Pablo. Que en mí, en mi carne, no mora el bien. O sea, en nosotros no está morando el bien. Y ocupamos de esta parte espiritual para que more el bien en nosotros, ¿verdad? Entonces él dice algo muy curioso, dice, el querer está en mí, dice, quiero hacerlo, pero no lo hago. El querer está en mí, pero no el hacerlo. Y es algo como que se está contradiciendo él mismo ahí al mismo tiempo, ¿verdad? Yo creo que todos podemos entender lo que está diciendo aquí el apóstol. Nosotros queremos aprender, queremos madurar, pero en el momento necesario no lo hacemos, no queremos hacerlo. Esa siempre va a ser nuestra batalla, hermanos. Esa siempre va a ser la lucha que llevamos cada uno de nosotros. Entendemos que ser oidor y hacedor es la clave, ¿verdad? Ser oidor de la palabra, pero también hacedor, esa es la clave principal. En Mateo 7:24 nos enseña en Mateo 7:24 nos enseña esto la palabra de Dios. Dice aquí Cristo, ¿no? Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. ¿Ok? Sobre esta roca, dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero esta casa dice que no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ok? Dice el 26, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue, dice la palabra, fue grande su ruina. Número uno, yo quisiera que cada uno podamos comprender que cada uno en este momento está edificando su casa. Cada uno de nosotros estamos edificando, ya sea en un lugar o en el otro, así claramente como lo dice la palabra de Dios. Vemos aquí dos ejemplos, ¿verdad? Y esto para mí pueden ser dos tipos de personas dentro de la iglesia también. Unos que pueden oír la palabra de Dios y las hacen. O sea, lo que están aprendiendo, lo practican, lo llevan a cabo. Hacen lo posible por llevarlo a cabo. Dice que estas personas van a venir ríos, dice. Van a soplar viento y van a pegar contra esta casa, pero esta casa tiene algo especial. Esta casa está fundada en esa roca y esa casa dice que va a prevalecer, se va a sostener, se va a mantener. Ahora, creo que todos entendemos que no literalmente está hablando de una casa, ¿verdad? O sea, no está hablando de una casa que es de materiales de construcción. No. Aquí está hablando, por ejemplo, podríamos decir, de una familia, de una persona. Porque una persona puede ser derrumbada también, hermano. Y una familia, pues, al igual, puede ser derrumbada. Entonces vemos este ejemplo de esta primera persona, vamos a decir, de este primer hermano o esta primera hermana, que él con su prudencia fue capaz de escuchar la palabra y llevarla a cabo. Pero también hay otro, dice. Hay otro hermano o otra hermana que escucha la palabra y no la hace.
y dice que vinieron las mismas situaciones contra esta casa. Dice que vinieron, soplaron los vientos y vinieron los ríos y pegaron con ímpetu con esa casa. Y dice, y fue grande su ruina contra ese hogar. Entonces yo la verdad me pongo a pensar y digo, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice, fue grande su ruina? Fue grande su pérdida, podemos decir, ¿verdad? Esta palabra ruina, no sé por qué, me recuerda cuando estaba allá en el pueblo, de chiquito, y me decían, no traes una soda, ¿no? Ando ruino, decían. Entonces eso quería decir que no traía absolutamente ni un centavo. Pero aquí en la palabra de Dios me está enseñando que este ejemplo que está dando esta segunda hermano o esta segunda hermana, pues está corriendo este peligro de que caiga grande ruina en su casa. Y como dije, ¿qué me puse a pensar? ¿Qué es la ruina? ¿Será una ruina financiera? ¿Perdería tal vez una cantidad de dinero? Pues yo no sé si ustedes estaban trabajando en el 2007, 2008. En el 2007, 2008 se acabó básicamente el trabajo para muchos, ¿verdad? Y básicamente no había manera de agarrar dinero, no había de dónde agarrar dinero. Y aquí mi hermana está aquí, me llevaba mi hermana y mi mamá, y me llevaban mandado a mi casa. Entonces, podríamos decir que esta ruina tiene que ver con las finanzas. Yo pienso que no, porque las finanzas van y vienen, ¿verdad? Así nos enseña la palabra de Dios. El sol sale sobre justos e injustos. Eso se puede recuperar uno. Es más, con la ayuda de Cristo, aún más todavía. Porque me acuerdo cuando Cristo, cuando se salió de aquella barca, le dijo, tira ahí la red. No, ya hemos pescado toda esta área. Le dijo, no, tírala ahí. Y tiró la red. ¿Y qué pasó? No podían sacar la red. Entonces, ¿qué me enseña esto? Que Cristo sabe y Él es capaz de decir, agarra ese trabajo, no agarres ese trabajo, haz esto y no hagas lo otro. Él es el proveedor de cada uno de nosotros. Ya si nosotros no podemos entender eso, pues es otra cosa, ¿verdad? Entonces, vemos que esta pérdida o esta ruina, no creo necesariamente se trate de finanzas. Como dije, esas van y vienen. Yo creo más bien que esta pérdida es grande. Por ejemplo, es cuando yo, tal vez, yo me pone como ejemplo, que yo por ser oidor y no hacedor de la palabra, que mis hijos no crean en el Evangelio. Que mis hijos se aparten del Evangelio, que no crean en la iglesia, que no crean en lo espiritual, que no crean en nada, a causa de mis acciones. Eso para mí sí es una gran pérdida. Imagínense que mi matrimonio, que un matrimonio deje de funcionar. Este es una gran pérdida también, cuando se deshace un matrimonio. Entonces, vemos ahí, hermanos, que estas pérdidas, la palabra de Dios nos enseña que son reales. Y las hemos visto dentro de la iglesia también. A lo último puedo decir que la pérdida, pues más pérdida de todas, pues la pérdida de nuestra alma, de no alcanzar la salvación a causa de yo ser oidor y no hacedor. Esa es una gran pérdida, una pérdida eterna. Y me puse a pensar también, bueno, ¿qué son estos golpes que pegan contra estas casas? ¿Qué puede ser? Para mí, estos golpes, hermanos, pues para mí se refiere como a vicios, drogas. Este tipo de cosas son los que quieren golpear contra tu casa o contra tu persona. Y entran poco a poco, como todo. Poco a poco están entrando. ¿Para qué? Para derrumbar ese hogar. Y todo viene a causa de ser oidor y no hacedor. Pero a lo último, el mundo no lo pinta así, ¿verdad? El mundo pinta por ejemplo, dice el hermano que una cerveza así en la playa y con las palmas y todo, pinta como una alegría, ¿verdad? Como una felicidad. Pero no te lo pintan exactamente como es.
¿Por qué no hay este deseo de hacer en muchos de nosotros? Hay deseo de escuchar, sí, estamos aquí cada martes. Queremos escuchar, pero batallamos en hacer. Yo personalmente creo que eso todo tiene que ver que batallamos en entender nuestro propósito. No estamos entendiendo nuestro propósito dentro de la iglesia. Y esto, pues esto trae estas consecuencias. Yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿qué? Muchas veces, yo a veces personalmente, ¿qué estoy haciendo aquí en este mundo todavía? O sea, ya mis hijos están, ya ni caso me hacen. ¿Verdad? Y yo y mi esposa a veces que estamos cansados a las 7 de la tarde y ya estamos acostados. O sea, ¿qué más hay que hacer? Pero yo me lo puedo decir, pero yo sé que hay que hacer. O sea, como dije ahorita en 1 Corintios 15, 58, lo que hay que hacer es crecer en la obra. Eso es lo que hay que hacer. Porque de ahí para allá, como dice la Escritura, la vida del hombre está llena de problemas y de sinsabores. Esa es la vida del hombre. Llena de problemas y llena de sinsabores. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Ok? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Vemos aquí, hermanos, claramente que aquí hay un propósito, pero no está hablando del propósito individual de cada uno de nosotros, sino el propósito de Dios. Si Dios me llamó, es con un propósito. No me llamó nomás porque sí. Y lo que voy con esto es que nosotros, hermanos, nuestro propósito es ser igual a la imagen de Cristo. Si leemos el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, los primeros cristianos los conoció, pero también los predestinó. Ya estaban listos. Recuerdo aquella vez que cuando Jesucristo iba a tomar la cena, ¿verdad? Y le dice a aquellos hombres, vayan y preparen un lugar para tomar la cena con los apóstoles. Y le dice, vas a llegar a tal calle y da vuelta a la derecha y ahí va a salir un hombre con un cántaro. Dice, ahí le dices a él, ¿dónde está mi aposento? ¿verdad? Y van ellos, yo me imagino que ahí va el del cántaro. Dice el Señor, ¿dónde está el aposento? Y él les dice, allá está, o sea, ya está todo preparado. Esta persona tenía un propósito, estaba ahí con ese propósito. Y así a nosotros, a cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio, pues Dios tiene este propósito con nosotros. ¿Cuál es? El 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Aquí está el propósito, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre ¿qué? Muchos hermanos. Entonces, el propósito de Dios para mí es que yo fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando tuvimos la cena de las parejas, ahora en febrero, el hermano Camilo mencionó algo sobre esto, sobre el propósito. Y me gustó que el propósito era convivir, ¿verdad? Disfrutar de una cena, dándole gracias a Dios como propósito por darnos esta oportunidad de estar con nuestras parejas, de darnos un poquito de su entendimiento para poder llevar el matrimonio, ¿verdad? No de una manera perfecta, pero pues ahí vamos. Entonces, me doy cuenta que cuando uno hace algo con propósito, normalmente lo haces bien, porque no lo estás haciendo nomás porque sí. Hay un entendimiento detrás. Hay un entendimiento detrás que te impulsa a hacerlo, a llevar a cabo algo. Eso es cuando haces algo con propósito. O puede ser que no hagas algo.
Muchas veces hay veces uno que se puede hasta detener de hacer algo. ¿Por qué? Porque uno dice, no, ese no es mi propósito. Dios no me llamó para eso. Entonces yo mejor me maneo, pongo el freno, porque quiero entender, no quiero ofender a alguien. Porque mi propósito dentro de la iglesia no es ofenderlos a ustedes. Al contrario, hermano. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal, que somos la luz. O sea que básicamente cada uno de nosotros tiene una responsabilidad de guiar al otro, siendo la luz del otro. Imagínense, hermano, si nosotros aquí dice, y nadie enciende una lámpara y la pone así debajo, dice. No, dice, esa lámpara se pone arriba donde todos puedan ver la luz. Eso para mí es una persona, un hermano, una hermana que se siente capaz y que ve la necesidad de llevar a cabo el propósito de ser la luz del mundo, de llevar la verdad del evangelio a los demás. Y sí, hay veces que nos van a criticar y hay veces que nos van a pues puede hasta maldecirnos, ¿verdad? Porque dice que no corremos con ellos en el mismo desenfreno. Pero pues aquí quiero pensar que nosotros hemos entendido algo que ellos no entienden, que ellos no han entendido, ¿verdad? Entonces, este propósito, hermanos, esta palabra propósito significa ánimo o intención de hacer algo. Dice, es como un motor interno que impulsa a la persona a llevar a cabo. Es una acción. Y me doy cuenta que Dios desde un principio hizo todas las cosas con este propósito, con un propósito. Si nos vamos a Génesis 1, del 1 al 4. Génesis 1, del 1 al 4. Vamos a ver. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Número 1, entendemos que Dios es un Dios de orden, así como la predicación del hermano hace un par de semanas. Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ok. Si nos ubicamos al 1:10, dice, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas llamó mares. Y otra vez dice, y vio Dios que era bueno. Otra vez Dios vio que era bueno. ¿Para qué? Para su propósito. Nos ubicamos al 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio otra vez Dios que era bueno. Otra vez bueno, para su propósito. Si nos vamos de ahí al 18, dice, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, otra vez. Ahora sí, el 25 y el 26. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Otra vez Dios vio que era otra vez bueno. ¿Cuál es el propósito de Dios? El 26 nos enseña. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, aquí está la clave, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos aquí claramente, hermanos, que nosotros fuimos creados con este propósito, de ser a la imagen de Dios y según su semejanza. Entonces usted podrá decir, bueno, ¿cómo? Yo nunca he visto a Dios. ¿Cómo voy a ser a la imagen de Dios? ¿Cómo voy a encajar con Dios? ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, aquí Jesucristo nos da la respuesta. En Juan 17:21, dice Jesucristo en su oración, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Ok, número 1, Jesucristo y Dios están en la misma página.
Está Jesucristo hecho a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Estos dos, si tú los pones juntos, entonces es lo mismo, ¿verdad? El mismo propósito. Entonces aquí Jesucristo también nos da una oportunidad, dice, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí Jesucristo en su oración está diciendo, también quiero que los apóstoles, así como tú y yo somos uno, también los apóstoles sean uno en nosotros. Pero no nomás a los apóstoles, dice, también los que han de creer en ellos, en nosotros, por medio de ellos, dice. Y todos los que están aquí y todos los que estén lejos. Y nosotros estamos muy lejos, pero también nos incluyó. Entonces, ¿cómo puedo ver yo la naturaleza de Dios? Pues por eso la palabra de Dios nos enseña que nos enfoquemos en su Hijo Jesucristo. ¿Queremos ser semejantes a Dios? ¿Queremos llevar a cabo este propósito? Tenemos que verlo a Él como la figura a seguir. La figura principal a seguir. El problema, hermanos, del hombre y de la mujer es que desde un principio pues no ha podido entender esto. El hombre y la mujer desde un principio no quieren nada que ver con el propósito de Dios. Él mismo o ella misma adapta su propio pensamiento de cuál es su propósito. Lo vimos ahí con Adán y Eva en el jardín. El hermano Carlos dio el estudio cuando dice que ellos sabían lo que no tenían que hacer. Pero aún así, sabemos que no pudieron mantenerse según la imagen y según la semejanza. ¿Verdad? Fueron expulsados de ese lugar. En la historia bíblica vemos esto que sucede una y otra vez. Todo el tiempo ha sucedido eso en la historia bíblica. En Génesis 6:5 nos da ya un ejemplo no solo de una persona, sino ya de muchos. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente, solamente el mal. Ya el hombre estaba completamente extraviado del propósito de Dios. En ellos nomás había un continuo pensar en el qué, en el mal. Para mí esto significa que ellos se encontraban en una pereza extrema, una comodidad y básicamente 100% dedicados al placer de su propio cuerpo, a sus pasiones. El hombre también, después vimos en el momento de que Dios manda a Noé a construir esta arca, pues no ayudó a construirla. No entendieron que este era su propósito. 120 años más aproximadamente les predicó Noé y perecieron. ¿Verdad? Entonces esto me enseña a mí que cuando no estamos entendiendo bien nuestro propósito dentro de la iglesia, pues la maldad entra rápidamente. Imagínate, no sabemos ni por qué estamos aquí. Imagínense, no saben ni por qué estás aquí. Dice que nosotros no somos como aquellos que tiramos golpes al aire, ¿verdad? Dice, sino que sabemos verdaderamente quién hemos creído. Entonces espero que ese sea el caso de cada uno de nosotros. Los israelitas en el desierto no entendieron el propósito de su libertad. ¿Y qué hicieron? Confundieron la libertad con el libertinaje. No quisieron aceptar los mandamientos de Dios. No quisieron aceptar, imagínate, no quisieron aceptar la bendición de Dios, hermano. Porque a lo último esos mandamientos era bendición. O sea, era para su propio bien de ellos. Y en cambio, pues nosotros, dentro de la iglesia, muchas veces sucede lo mismo. O sea, lo último, los mandamientos de Dios para nosotros son para bendición, para que te vaya bien. Así acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que son llamados conforme a su propósito. Y estas bendiciones, muchas veces nosotros las vemos como los mandamientos, ¿verdad? Las vemos como cargas, o como cosas que nos afectan.
y no lo estamos viendo como lo que son. Bendición. Imagínense que Dios te ayude a no robar, a no matar, ¿verdad? A no desear lo ajeno, a no desear la mujer de tu prójimo. O sea, esas son cosas que en el mundo suceden y pueden suceder con nosotros. Cualquiera de nosotros no estamos exentos a esos pensamientos. Pero, como dije, ellos no pudieron entender ese propósito. En 1 Corintios 10:5 nos los enseña. Hasta nos describe las situaciones que ellos estaban pasando. Dice, pero lo demás de ellos no se agradó Dios. Pues, dice, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De la mayoría de ellos no llegaron a su destino, porque en el camino perdieron propósito. Y estas cosas sucedieron, dice, como ejemplo para nosotros, para que no, número uno, codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Qué pasó con el pueblo? Pues se sentó el pueblo a comer y a beber y luego se levantaba a jugar. Imagínate un pueblo desubicado, las personas fuera del propósito de Dios. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en aquel día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Ahí está. Vemos las razones por las cuales ellos no llegaron a la tierra prometida, porque no pudieron vencer su tentación. En Santiago 1:12 nos dice lo mismo a nosotros. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice. Esto es varón y varona, ¿no? Varona. Bienaventurado es si puede soportar la tentación. Sí, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le respetan, a los que le aman. Entonces aquí la palabra de Dios me está enseñando a mí y a usted que es necesario soportar la tentación. La tentación llega, siempre va a llegar, nunca va a dejar de existir, siempre va a estar ahí. Y yo creo que el que diga que no está diciendo mentiras. La tentación siempre va a existir, hermanos. Pero Dios nos quiere dar herramienta por medio de su palabra para soportarla, para no caer en ella. Entonces me dice que al soportar la tentación, estoy resistiendo, ¿qué? Ha resistido la prueba. Entonces quisiera que entendiéramos también que nosotros estamos siendo probados en estos momentos. Cuando vienen tentaciones, estamos siendo probados. O sea, ¿por qué lo digo? Porque a veces digo, ay, que no me ha venido ninguna prueba así fuerte. No, te vienen muchas pruebas. Muchas pruebas están viniendo todos los días. Muchas que son tentaciones. Pero si tú eres una persona que toma en serio la palabra de Dios y la quiere llevar por obra, te dice que tú vas a poder resistir la tentación. Y por consecuencia vas a poder sobrellevar la prueba. Entonces, después vemos en la historia bíblica que los judíos también, se supone que ellos sí estaban esperando al Mesías. Y Jesucristo lo dijo una vez muy claro, dice, a los míos vine y los míos no me recibieron. A los míos vine y ellos ni tomaron en cuenta esto. Entonces vemos aquí, hermanos, rápidamente el error de no entender nuestro propósito. Porque nosotros, pues como dije, estamos en el mismo lugar. Nos puede pasar las mismas cosas que a ellos. Entonces, ¿sabemos nosotros nuestro propósito dentro de la iglesia? Ahorita lo leímos en Romanos 8:29, vamos a leerlo de nuevo. Romanos 8:29 dice,
Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces vemos aquí claramente que el propósito de Dios es que nosotros seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y por esa razón veo que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice, porque está yendo conforme a este propósito. ¿Había una similitud en las acciones de Pablo con las acciones de Cristo? Claro que sí. Estaban en la misma página. Estaban hechos conforme a la misma imagen y conforme a la misma semejanza, el mismo plan. Entonces, ¿somos nosotros la excepción? No. O sea, ¿podemos ser cristianos sin tener esta necesidad de seguir a Cristo? ¿De seguir sus pisadas? Sería imposible. Primera de Juan 2:6, vamos a ver qué dice ahí. Primera de Juan 2:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, perdón, no es el primero de Juan. Primero de Juan 2:6. Dice, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. Ahí está, misma imagen, misma semejanza, ¿verdad? Así te lo está diciendo una y otra vez, muy de una manera muy clara. Entonces, se supone, hermanos, que empezamos esta nueva carrera en Cristo en el momento que obedecimos el verdadero y completo evangelio. Donde pasamos enfrente y dijimos, ya no quiero vivir yo conforme a mi naturaleza carnal, porque mi naturaleza carnal no me llevó a ningún lado bueno. Ok, ¿quieres confesar a Cristo y lo aceptas como tu Rey y Salvador? Como Señor y Salvador, lo acepto. Entonces, en ese momento, dice la palabra de Dios que fuimos enterrados juntamente con Él. Ahí vamos a leerlo. En Romanos 6:4. Vamos a leer ahí en Romanos 6:4. Que dice, porque somos sepultados, aquí está la palabra muy clave, hermano. Fuimos sepultados juntamente con Él. O sea que en el momento, puse a pensar al leer esta escritura, el momento que yo estoy siendo sepultado en el agua, ¿verdad? Dice que yo estoy en una semejanza con Cristo. Luego dice, con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros andemos en ¿qué? Una vida nueva. Y vuelve, el 5 dice, porque fuimos plantados otra vez, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, entendiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. O sea, ¿qué me está diciendo? Que yo, en mi proceso de obedecer el Evangelio, Cristo está a un lado mío, porque dice juntamente conmigo. Él pasó lo mismo que nosotros pasamos, pero sin llevar el castigo. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo llevó el castigo, el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, en semejanza, pasamos se supone que entendemos que pasamos por lo mismo. Pero dice ahí de una manera muy clara, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, estás hablando de propósito, hermano. El propósito no fue de obedecer el Evangelio y estar juntamente con Él enterrado y juntamente con Él resucitado por medio del bautismo para luego volver a la vida vieja, a la pasada manera de vivir. Eso no tiene sentido. ¿Puede suceder que ya ha hecho el favor, no queremos seguir sus pisadas? Sí, puede suceder. O sea, ya ha hecho el favor,
que Dios dio al momento de que nos da esta oportunidad de ser, de tener perdón y remisión de pecados, pues que ya no queremos seguir las mismas pisadas que Él. ¿Sí? En Romanos 8:17, ahí a la vuelta, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos está poniendo en el mismo lugar, Dios juntamente con Cristo, otra vez. Dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Entonces vemos aquí, hermanos, que una y otra vez, que es necesario que nosotros pongamos a Cristo como ese ejemplo a seguir. No, o sea, muchas veces ponemos estas escrituras como algo que es imposible, pero no lo es. Dice el apóstol, dice, todo lo he dejado, ¿verdad? Todo dejo por ganar mi conocimiento en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que haga esa similitud entre la persona y Cristo. Sí, hay veces que vamos a tener que dejar cosas. Es necesario. El padecer por hacer la voluntad de Dios es lo que espero cada uno entendamos que esto es correcto. Esto no está diciendo que no nos confundamos al pensar que el padecer por malas decisiones personales no es lo mismo. O sea, a veces que tomamos malas decisiones y esas decisiones nos cuestan padecimiento también. La palabra de Dios es muy clara, dice, si sufrimos haciendo el mal, ¿por qué no sufrir haciendo el bien? O sea, está viendo dos entendimientos, dos propósitos por los cuales tú vas a padecer. Y uno puede padecer por uno o por la otra. Sino padecer por la fe, por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y esta parte el cristiano no quiere padecer. Muchos de nosotros no queremos padecer esto. Queremos seguir en los placeres. Queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad y participando de nuestro propio propósito. Como que si no tenemos esta responsabilidad de estar juntamente con Cristo, de estar en el mismo plan, en la misma semejanza y en el mismo parecer, ¿verdad? Puse dos propósitos, dos cosas que no son nuestros propósitos. Nuestro propósito como cristiano no es el complacer este cuerpo y sus deseos. Yo creo que eso ya lo vemos claramente. Espero lo veamos claramente. En Mateo 16:24 nos dice claramente esto, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Lo dice de una manera muy, muy clara, que hay un requisito. 16:24. Dice, ¿alguien quiere venir en pos de mí? ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres estar en la misma semejanza? Pues es necesario negarnos. Y el hombre en su carne no le gusta negarse. No quiere negarse sus pasiones. Porque lo último, muchas veces, parece ser que lo que nos tiene vivos y con ganas de seguir adelante, muchas veces pueden ser esas pasiones que producen ese placer. Y ya la palabra de Dios y las cosas espirituales vienen a ser secundarias porque las vemos como aburridas o como algo que no me estimula, ¿verdad? Entonces, es fácil aún dentro de la iglesia extraviarse y perder esta meta, desenfocarse. Es algo que sucede cuando poco a poco nos dejamos llevar por la comodidad y por el placer de vivir en el pecado, ¿verdad? Y de repente llegar a pensar que no pasa nada. O sea, imagínate, de repente ya no estamos en esta idea de llegar a esta imagen, en este propósito, a la imagen de nuestro hermano mayor Jesucristo. Y como dije anteriormente, si no tenemos ese propósito, pues todo se nos hace fácil.
de todo queremos participar. Se vuelve algo normal las borracheras, la fornicación, el adulterio, la avaricia, la contienda, la ira, la maldición. Todas estas cosas se vuelven inclusive estilos de vida. Y estas cosas no llegan de repente, sino que las adoptamos lentamente. Se adoptan lentamente. Por ejemplo, una persona que es alcohólica, no crees que por el primer trago de cerveza ya es alcohólico. Esta persona tuvo que empezar con un traguito y de seguro no le gustó. Y luego empezar, hasta que llegó un punto donde ya es completamente el alcohol, pues lo tiene atrapado. ¿Verdad? Al igual todas las demás cosas. No solamente el alcohol. La contienda, una persona que tiene una contienda y luego ya le gustó esa parte de él, que parece que él está ganando todas las contiendas, yo creo, y le gusta ser contencioso. La ira. Personas que se encuentran en ira todo el tiempo. A veces que, no en el matrimonio, a veces que hay ira, ¿no? Y digo, pues hay que razonar un poco. ¿De dónde viene la ira? Pues viene de nuestra carne, hermano. Es parte del... me da risa porque mi hija Marintia trabaja en un centro de las aseguranzas. Y dice que ella, de repente le hablan gente muy enojada. Y me da risa porque ella nos vuelve a hacer la llamada otra vez, ¿no? De cómo manejó la llamada. Y ahí les está enseñando muy bien de cómo controlarse, ¿no? Y qué cosas decir. Y me está diciendo que algún señor bien enojado. Tengo como 15 minutos hablando con el AI, con una computadora. ¿Cómo es posible que estoy pagando tanto por la aseguranza y no pueden poner a alguien ahí a que me conteste el teléfono? Y lo que le dicen, con una vocecita así debería de hablar todo el tiempo. Oh, I'm so sorry for that, sir. Let me go ahead and empieza ahí a decirle, no, I'm going to take care of you right now. You're going to be on your way, que no sé qué. Y sí, dice. Y le digo, oye, manita, eso es bíblico. Una respuesta blanda, dice, ¿verdad? Calma la ira. Pues que al rato el Señor le dice, ay, I'm so sorry, I'm so ashamed. Perdóname mucho, estoy tan avergonzado de haberte hablado así. Yo sé que es tu trabajo y que tú nomás haces tu trabajo y yo fui grosero. Entonces hasta se disculpó el Señor. Pero bueno, hermanos, a lo último, pues esto ya se nos acabó el tiempo. Ojalá nos haya servido de algo este estudio, de que nosotros, hermanos, no se olvide, pues tenemos este propósito. Y no debemos de perder la vista, ¿verdad? En que nosotros tenemos que seguir creciendo hasta que todos lleguemos, dice, ¿verdad? A ese entendimiento y a esa madurez. Y estamos unos aquí y otros estamos aquí para apoyarnos. Sí, o sea, si nosotros estamos aquí es porque queremos apoyar tanto a nuestros hijos, a los nietos, a los hermanitos chiquitos. Queremos ser un buen ejemplo para ellos. Porque ese es nuestro propósito dentro de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, si hay una persona que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio y quiere obedecer, pues aquí hay agua. Pasa enfrente mientras entona un himno de invitación. Muchas gracias.